Les va a dar un panorama general de las clases que vamos a tener de acá en adelante. Había que hacer algunos ajustes en función del cronograma, tenemos un par de feriados, tuvimos un par de feriados, así que, pero ya está, y yo creo que ese vamos a hacer, es el que vamos a seguir lo más fiel posible. Eh, Puede haber cambios, puede haber algunos ajustes, pero en general va a estar bien y no va a haber problemas. Lo voy a subir al Moodle este fin de semana, lo quería comentar antes de que me olvide. Y en ese cronograma de clases que nosotros tenemos, en esta narrativa que venimos siguiendo, al principio en este curso arrancamos de una manera bastante cronológica, es decir, empezamos con los inicios de los videojuegos, empezamos con dónde surgió toda esta movida de videojuegos y cómo se fue transformando en el tiempo, principalmente a medida que se fueron dando transformaciones tecnológicas. Esto es, empezaron a aparecer computadoras más poderosas, empezaron a aparecer dispositivos nuevos y se empezó a abrir ahí diferentes nichos de mercado y de comercio en general. Si nosotros recordamos las últimas clases y todo el derrotero que venimos haciendo, nos vamos a dar cuenta que un poco está todo guiado por los avances tecnológicos. Y por eso nos da la sensación de que los juegos por ahí son más tontos, más sosos, más simples, porque estamos acostumbrados a más poder de cómputo, a más tecnología que en aquel entonces no estaba disponible. Entonces, en aquel entonces las limitaciones de la tecnología marcaban la estructura de los juegos, pero también se iban inventando, se iban descubriendo formas de entretenimiento que después fueron abriendo camino a cosas más sólidas. Y eso también es parte de la historia de videojuegos. Por el momento nosotros estamos en esta pequeña etapa que vamos a cerrar seguramente la próxima clase, que es más cronológica, más de, bueno, mira, primero las computadoras eran enormes y los juegos eran estos, después se achicaron, después vinieron las consolas, los arcades, se inventó el CD. Hay una serie de evolución que está muy centrada en la tecnología en la cual se ejecuta el videojuego. Y corresponde, me parece, en un curso de historia de videojuegos, analizar esa evolución. Ahora, después hay otras cosas que conviene analizar en historia de videojuegos que no están tan atadas a la tecnología puntual de aquel entonces o de ahora. Por ejemplo, y ya lo hemos mencionado, violencia en videojuegos. Esto es un ítem bastante complejo a veces y que ha traído alguna polémica. Y eso va a merecer un encuentro, una clase, digamos, especial de violencia, donde vamos a volver a viajar al pasado y recorrer esa historia. Ya no nos va a importar tanto el procesador, la computadora en sí, sino la historia de la violencia y cómo eso fue impactando de diversas formas hasta lo que tenemos hoy en día. Así que, por el momento, cronológicamente, y más adelante, en las próximas clases, vamos a enfocarnos en diferentes aspectos de videojuegos y vamos a analizar su historia, como es el caso de la violencia. Pero como estamos por ahora de manera cronológica, vamos a seguir estudiando un poquito esto y vamos a hablar hoy de las computadoras personales. Nosotros en la primera clase planteamos lo que en todos los libros de texto, en todos los canales, videos y expertos siempre mencionan como los primeros videojuegos, que son Tennis for Two, tal vez, apenas de una vida corta, duró una exposición científica y nada más, y Space War, que tuvo más vida, ¿sí? Esos nacieron en la academia, nacieron en la universidad, nacieron en el único lugar donde en la década del 60 había computadoras, las universidades, los institutos de investigación científica. Vimos después que esta innovación de poder hacer un juego usando una computadora captó la atención de la industria de arcades, las que hacían pinballs, y empezaron a construir lo que conocemos nosotros como las máquinas de arcade. Y eso, a medida que la tecnología lo posibilitó, se trasladó, en realidad toda esa gama y familia de videojuegos se trasladó a casa con las consolas, ¿sí? Y un poco ese es un flujo de la historia, una rama de la historia que es muy interesante, que está muy atada al éxito, a la búsqueda del éxito comercial. Es decir, quien va abriendo camino un poco es el mercado en estas cosas. Cada uno tuvo su historia. Las
consolas, que las primeras, esas horribles que estaban ahí, que las vimos en algún encuentro anterior, también fueron evolucionando, fueron mejorando la capacidad de cómputo y la circuitería interna, fueron mejorando las interfaces y por supuesto los monitores tenían cada vez más color, estaban ubicados de forma más innovadora, eran más envolvente el sonido en algunos modelos, digamos, tuvieron su evolución propia del negocio de las arcades. Nosotros sabemos que esta historia, la historia de las máquinas de arcade, termina trágicamente. Es una historia que sabemos que ha concluido, ¿sí? Que ya no está, salvo pequeñas salas cada tanto. En general, ese modelo de negocios murió. ¿Quién lo mató? Las consolas, las computadoras y el recambio generacional y las costumbres generacionales. Pero esa rama tuvo su evolución y es bastante interesante. ¿Sí? Hay un revival, sí, de estas cosas de arcade, es decir, el concepto de sala a la que vamos a jugar con amigos y qué sé yo, con alguna modalidad diferente, ¿no? Hay que traer algo nuevo al mercado, como por ejemplo juegos más inmersivos, realidad virtual y algo más integrador. Modesto revival, pero como que es un oxígeno adicional que pudieron obtener. Es una historia interesante, pero muy signada por la crueldad del mercado, ¿no? Esto es, la máquina hay que comprarla, a veces había como un sistema de alquiler o leasing, había juegos muy buenos que llevaban mucho dinero y otras que no jugaba nadie, entonces era muy difícil tener una innovación constante. Las consolas también tuvieron su historia, su vida, su evolución, y las que estuvimos analizando en las últimas clases, también signada por el mercado y por la búsqueda de prosperidad financiera de las industrias, pero también por la innovación y el amor a los videojuegos, que es un poco algo que nos une a todos, y también tiene una historia bastante interesante, con gente que propuso consolas, que quiso meterse en el mercado y fue desplazada drásticamente en la bancarrota, y con los actores principales que fueron quedando, que ya vimos Nintendo al principio, sobrevive el Crash del 83, Sega que le hace pelea, le plantea pelea en Japón, nunca le gana, le plantea pelea en Estados Unidos con reglas más americanas, le gana efectivamente, le va bien durante un tiempo, pero malas decisiones, malos momentos estratégicos en la evolución de la empresa lo llevaron más al ostracismo, ¿sí? Y eso también permitió que surgiera un nuevo protagonista en ese escenario, que es Sony, que lo tenían ahí medio aislado, más enfocado a la música, pero cuando aparece el CD, Sony era muy bueno en eso, Philips también, eran de hecho los mayores productores de lectoras de CD en aquel entonces, y entran al mercado Sony fuerte, de manera fuerte, con la PlayStation, que bueno, ya sabemos esa historia, dónde está. Vamos a volver en algún caso con esas tecnologías. Acá hubo, en estas dos historias, hubo, ya lo sabemos, buenas ideas, hubo malas ideas, hubo éxitos rotundos de grandes videojuegos, hubo fracasos absolutos de videojuegos que no deberían haber existido jamás, algunas ambiciones evidentes en las empresas y una competencia que fue sana y en general fue bastante sana, más allá de algunas picardías propias de la cultura norteamericana. En general, esto ha terminado con grandes jugadores consolidados con buenos productos. Pero la parte inicial, la parte de las computadoras, de donde partíamos, de las universidades, también tiene su propia historia. Nosotros no la encaramos al principio porque nos enfocamos en una rama de la historia que sí fue muy interesante, por supuesto, y tiene un gran impacto en la vida actual, que es esa que estamos viendo, de máquinas científicas, arcades, a consolas. Y eso generó toda una industria por sí sola. Pero en el mundo de las computadoras propiamente dichas, hay también una historia interesante que vale la pena remarcar, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer hoy.
Los juegos en computadora tienen aquí una evolución más calmada. No está muy acelerada por la industria y los comienzos de los videojuegos son en general no comerciales. Digamos, tienen un inicio centrado en un mundo académico donde la atención estaba puesta en otra y los juegos nacen más que nada jugando con las computadoras que existían. No había presión de la industria comercial, estaban muy atados a la accesibilidad de las computadoras en cada momento de la evolución de las computadoras. Esto es, cuando eran computadoras que solo existían en pocas universidades, los juegos que se podían construir eran los que se alcanzaban a desarrollar con la gente que estaba ahí. Pero a medida que fueron mejorando las computadoras, empezó a liberar un poquito la imaginación, ¿sí? Flor, ahí en el mismo chat, pero pasa que si vos, no sé si cuando entraste ahora lo ves, pero a ver si no sé si lo sigo teniendo en el portapapeles, no. Eh, está, espérate, ahí. Ese es el Word en el que te puedes anotar, Flor. Eh, bueno, volviendo a esto, los juegos en computadoras tienen un inicio, digamos, más tranquilo en este sentido. No tan los que desarrollaban juegos no estaban desesperados por hacer plata con esto. Pero aún estaban encerrados en el ámbito académico, estos primeros juegos. No salían de ahí. Porque no había forma de sacar la computadora y nadie tenía una computadora en aquel entonces, ¿sí? Las computadoras, especialmente de la década del 50 y del 60, no eran muy aptas para videojuegos, ¿sí? Para juegos en general. Esas son las primeras computadoras que se produjeron, naturalmente para cálculos científicos complejos. Son ocupaban toda una sala completa, son máquinas grandes, ahí tienen se ven esos discos de cintas magnéticas y lo que estamos viendo ahí en esas fotos, probablemente en las dos fotos juntas, todos esos discos guardan una cantidad de bytes que no lograríamos guardar un solo MP3 en esa computadora. Pero era lo que había, era lo que estaba. Y algunas más chiquitas, muy limitadas, y eran básicamente calculadoras un poquito más complejas, ¿sí? Es cierto que no eran aptas para juegos, y es cierto que no estaban creadas para eso, y es cierto también que la humanidad todavía no había descubierto esta vinculación entre juegos y computadoras. Ocurrió de forma aislada en diferentes escenarios, especialmente el que identificamos nosotros es Space War, que es el primero, pero así como estuvo ese, hubo otros. Así que estas computadoras no eran un obstáculo para la creatividad. Si hablamos de videojuegos, Space War probablemente fue el primer videojuego, eso casi nadie lo cuestiona. Fue el primer juego ejecutado en una computadora con una representación visual, por eso videojuego, ¿sí? Pero hubo antes algunos ensayos que también resultaron interesantes y que vale la pena mencionar. Esa es una IBM 1050, una computadora de principios de la década del 70. No tiene monitor, o sea que en realidad la entrada de datos se hace a través de ese teclado que estamos viendo ahí, pero la salida de datos se hace a través de una impresión en papel. O sea, cada vez que escribíamos algo y la computadora nos respondía, imprimía una línea en un papel que estaba continuamente alimentado ahí. O sea, era un gastadero. Esa, no, esa es la terminal, digamos, la IBM 1050 era una terminal, tiene lógica propia, pero usualmente iba asociada a otra IBM, no me acuerdo el nombre, 7000 algo, que era más la central de procesamiento, ¿sí? Pero esa era la que tenía la persona sentada ahí operando. El operador de computadoras era el que usaba esto, ¿sí? Sí, es un buen comentario porque es cierto, no era toda la computadora, sino solamente una parte de la terminal. IBM las calificaba así. No tenía monitor, o sea, lo único que hacía era imprimir. Y
Aún así, empezaron a surgir algunas cosas. El primer juego, tal vez aquí, es un juego que se llama The Sumerian Game, que salió en 1964. Es un juego de estrategia basado en texto, pura y exclusivamente en texto, pero recordemos, sin un monitor. Está basado en administración de recursos. Es un juego de administración de recursos. Muy simple, es un juego educativo, tiene tres etapas que representan, digamos, tres líderes consecutivos de la ciudad de Lagash, en Sumeria, un nombre que nos resulta familiar a algunos por una historieta argentina que quedó tal vez para muchos en el olvido, que se llama Nippur de Lagash. Este juego lleva y emula, digamos, propone que sos vos un líder de Lagash y te propone alocar recursos, peones, granos, ver cuánto tenés que vender, cuánto tenés que sembrar, etcétera, y produce desastres al azar. Fue creado por una cooperativa, digamos, de servicios educativos en Nueva York. Un juego muy simple y fue tal vez, podríamos decir, el primer juego computacional interactivo y educativo. Fíjense que yo acá estoy evitando el uso de videojuego porque, bueno, no hay un video detrás, no hay un monitor, ¿sí? Hay un emulador de esto. No, perdón, un emulador no. En Steam hay un juego, a ver si lo puedo compartir, lo tengo acá. Am, compartir otra cosa. A ver, voy a usar esa función por primera vez. Compartir. Ahí están viendo, ¿sí? Este es el juego Sumerian Game, que está en Steam. Hay como un remake de ese juego. Está es gratuito. Podemos iniciar un juego nuevo. Tiene ahí como un mapa de opciones que podés comprar, que es como continuaciones o add-ons. Pero estos de azul, de acá los primeros, King de Sumeria, Hammurabi, son los originales. Este es el primero. Acá dice Focal 68. Ese es el lenguaje de programación en el que fue escrito este juego. Kish Babilonia. Y esa es una reproducción de lo que sería el juego. En realidad, recuerden, el usuario no estaría viendo un monitor, sino todo esto es una hoja que se está imprimiendo, ¿sí? Entonces yo podría poner type go para arrancar. Y bueno, ahí me dice, ¿no? Reportamos que el último año murieron 0 personas por hambruna. Vinieron 5 personas a nuestra ciudad, tenemos inmigración, eso es bueno, cuanto más vengan mejor, y la población actual es de 100. La ciudad posee ahora 1000 acres de tierra. Y acá dice que recolectaron 3 bushels, no me acuerdo la traducción, por acre, y que la cosecha tiene 3000 bushels. 200 bushels de granos fueron destruidos por ratas y ahora tenemos 2800. Esto no siempre lo muestra, es un desastre al azar. Ahí podemos poner, si deseamos continuar, la persona tecleaba en ese monitor, que era la IBM 1050, y ponía, por ejemplo, yes, e imprimía. ¿Cuántos granos queremos distribuir para comida? Vamos a poner 2500. Acá había que pensar cuántas personas tenés. ¿Tenemos cuántos habitantes? 100, ¿sí? ¿Cuántos acres de tierra queremos plantar con semillas? Vamos a poner 1000. Vamos a plantar todo. Piensa de nuevo, solo tenemos 2800. Bueno, vamos a poner 500. Ah, bueno, ahora
vinieron 5 personas más y no murió nadie, ¿sí? Y fíjense que cambian los valores de los granos y de lo que puedo sembrar o no. Es un juego muy simple, no es más que esto. Se te empieza a morir la gente, empiezas a caer en hambruna y por ahí tenés éxito. Es un balance muy simple entre el juego de valores y la ambientación en Sumeria, ¿sí? Eso lo hizo bastante popular en algunos escenarios y al menos fue novedoso, ¿sí? Ahí puse la foto esta que es una de las fotos que circula sobre esto, es una chica jugando a ese juego en esa terminal, que ahí se alcanza a ver un poquito que eh, tiene ahí papel. Hay otra foto que es la foto comercial, también que hay una chica jugando. Y cada cosa que iban poniendo le imprimía los valores, ¿sí? Un juego muy entretenido, pero que me imagino que ocupaba toneladas de papel solo para una partida. Como sea, vale la pena recordarlo porque es el uso computacional de un lenguaje, en este caso focal, para crear un juego que además tenía un fin educativo. O sea, eso también era interesante. Y es un reflejo también de la época. No se usaban las computadoras para el ocio. Las computadoras eran algo extremadamente caro, que estaba pensado para una actividad pura y exclusivamente productiva, especialmente científica de cálculos matemáticos, y en ese sentido este juego nace como algo eh, educativo, ¿sí? Bien. Hay una versión en Steam, como la que es la que yo les mostré, es gratuita gratuita, pero aparentemente algunas cosas más hay que pagarlas, como siempre. Pero bueno, pueden jugar un ratito con los valores de nuestra ciudad de Lagash. ¿Mm? Hubo otros juegos. Uno es Lunar Lander de 1968. Esto lo hizo una persona que se llama Jim Storer, que no es el Lunar Lander que estamos todos pensando, probablemente, que es ese que tiene la navecita que va cayendo y vamos presionando para que el motor se prenda y no caemos tan rápido, etcétera, y tenemos que ubicarnos en un lugar. Ese es un Lunar Lander, pero este juego del que estamos hablando ahora no, es diferente. Es un juego pura y exclusivamente de texto. La idea es controlar el aterrizaje de un módulo lunar y tiene muestra en la pantalla, lo que vamos a ver es el resultado. Tengo un emulador también, vamos a ver el resultado de nuestro avance en el aterrizaje. Esto es pura y exclusivamente texto, es un juego de 1968, había mucho hype, mucho interés por el tema de ir a la luna en aquel entonces, que ya se lo veía factible. Efectivamente ocurrió un año después, en 1969, pero esto formaba parte de un jueguito, estaba hecho también en Focal, un lenguaje que quedó en el olvido, para una computadora que se llamaba PDP-8. La idea era, lo que planteaba era lo siguiente: estás a 120 millas de altura, cayendo hacia la Luna en caída libre. Tenés 1.600 libras de combustible, 32.500 libras de peso total y el objetivo es llegar al suelo con la menor velocidad posible. Lo que va a hacer es cada 10 segundos te va a preguntar cuánto combustible vamos a quemar. Y nosotros decidimos ese fuel rate, que es la columna que está más a la derecha, cuánto combustible queremos quemar. Acá lo que hay que pensar es que la navecita va cayendo, atraído por la gravedad de la Luna, y cada vez va a caer más rápido. Y la clave es, en función de los valores que vos lees, velocidad y combustible que te queda y la distancia que te queda a la Luna, cuánta potencia le pondrías al motor, ¿sí? Cosa de frenarlo un poquito y que no caiga tan rápido, ¿eh? Lo que hay que hacer básicamente es compensar la gravedad del lunar, ¿sí? Hay una versión online también de este juego, a ver si la tengo acá. Lunar Lander. A ver, vamos a compartir.
Ahí está, Lunar Lander. Ahí lo están viendo. ¿Sí? Lunar Lander lo que tiene aquí es ese ejemplo que mostraba recién. ¿Sí? Altitud 120, velocidad 3600 y fuel rate, podemos poner acá, ¿cómo era que lo...? Ahí, 122. O no quemo nada todavía, cero, 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 cero. Fíjense que mi velocidad acá en esta columna, en la tercera columna, se va incrementando un poquito, voy cayendo cada vez más rápido, cada vez estoy más cerca de la Tierra, de hecho ahora estoy a 71 millas, ¿sí? Y me voy a hacer bolsa en cualquier momento. Puedo tratar de quemar un poquito más, pero ah, ahí estoy, ahí disminuyó un poco la velocidad, ahí también, como la clásica versión de Lunar Lander. Listo, chao, me maté. No hubo sobrevivientes. Eh, Volé, ¿sí? Y tenía combustible todavía. Bueno, es un juego extremadamente simple te digo, extremadamente simple en su estructura, que marcó también una época, ¿sí? Ahora, de nuevo, ¿qué podemos rescatar de esto? Es un juego que está creado en una computadora científica, que emula en el fondo un cálculo de potencia del motor versus atracción gravitacional, o sea, tiene un trasfondo científico y en el fondo probablemente tiene un fin educativo. Pero aquí ya es un poco más de lo mismo que teníamos antes, un juego más interactivo por texto, pero ahora con una computadora de por medio, ¿no? Y eso está bueno. Ese es el código completo de Lunar Lander de 1968. Está hecho en Focal, un lenguaje bastante raro. Es un juego de nerd y es cierto, se puede hacer con Excel, no lo había pensado. Pero una cosa muy interesante que me ocurrió. Ese texto, ese código completo está en internet, ¿sí? Yo igual, si no me olvido, lo puedo poner en Moodle, en el aula virtual, para que lo vean. Pero si lo googlean, esa misma imagen va a estar. Y lo que ocurrió fue, yo quería entender el código, bueno, mi formación de base es computación, es informática, y ese lenguaje no lo conozco, Focal, y quería entender algunas de las cosas que estaban pasando ahí. Identifico los textos, los carteles, Perfect Landing, que dice acá si aterricé en la luna o no. Acá, este fue la que tuve recién, que chocamos, choqué yo, ¿ah? Pero bueno, lo que hice fue, entré a Cloud, ¿sí? ¿Vieron Cloud? Cloud, el chat GPT más orientado a cuestiones de programación. Y le puse esa imagen. Y le digo, este lenguaje focal, digo, ¿cómo? Esto es del Lunar Lander, qué sé yo. Quisiera entender un poco lo que sucede. ¿Me puedes explicar lo que está pasando en cada bloque de código? Y me explicó lo que pasa. Y en un momento me dice, si querés, lo ejecuto y hago un, basado en focal, hago un juego, ese mismo juego lo implemento. Le digo, a ver, dale. Y en Cloud, en el mismo chat, me generó una pantallita donde podía jugar a ese juego. Sí, es fabuloso las habilidades que tienen ciertos agentes dialogantes de estos que están tan de moda, ChatGPT, Claude, Grok, etcétera. Bueno, con Claude lo probé, solo le tiré la imagen, nada más que la imagen. Y me dijo, sí, yo te lo hago el juego si querés. Y me permitió ejecutar una partida más estilizada de manera moderna, pero ejecuta básicamente el mismo algoritmo. ¿Sí? Eso es todo el código de Lunar Land. ¿Mm?
También hubo otro basado en texto, una vez que las computadoras empezaron a tener monitores, pero aún estamos dentro, recuerden, 1971, aún estamos dentro de las universidades, computadoras grandes que ocupan una sala o media sala. Uno que apareció interesante también es Star Trek. Este es un juego de texto con algo de visual porque apela a un recurso que es interesante y que de alguna forma abrió una beta nueva para explorar. La idea es eliminar algunas naves enemigas en un espacio que hay que explorar. Lo que veríamos en la pantalla es eso que está ahí. Esa especie de matriz de puntos representaría nuestra posición, nuestro cuadrante en el espacio. Esa es la nave de Star Trek. Y estas serían las estrellitas, los asteriscos o planetas. Y eso es lo que vemos. Tenemos 10 torpedos, 1800 de energía, etcétera. Y después tenemos que decir cuáles son los comandos que queremos ejecutar. Esto es similar a los juegos que veíamos antes, pero con una mayor interacción. Tal vez lo que me gusta de esto es que es como el primer rebusque de visualizar la situación del juego, cosa que no pasaba en los anteriores. El anterior era simplemente una impresión en pantalla y el otro era una tabulación de valores que, como bien dijeron en el chat, se podría haber hecho en HTML hoy, en Excel hoy con mucha facilidad. Pero acá aparece el ingenio. Y el ingenio de cómo hacemos con esta pantalla para mantener algo interactivo que nos permita jugar algo de manera más interesante, ¿no? Usando la imaginación, pero planteando una situación para observar. Y es tal vez el primer juego inspirado en una franquicia real, porque se llamaba Star Trek. ¿Sí? Esto no tenía ninguna vinculación con Star Trek, la empresa que hacía la serie, sino alguien que le gustaba Star Trek y que lo hizo. También hay una versión online de esto. Eso está, ya lo tengo por acá. Ahí lo muestro. Ahí está. Este es un sitio, puede haber otros dando vuelta por ahí. Esta es una remake de 1971 de Star Trek. Podemos elegir la versión touchscreen o mouse, pero la clásica, la original, la de 1971, es la que nos gustaría probar, ¿no? Bueno, ahí está este panel que yo les decía que es el que emula la nave y del espacio y podemos ingresar alguna de estas respuestas. Eh, por ejemplo, navigation. A ver. Ah, no, no, uno. Ya estaba poniendo nav. No, es más rústico de lo que recordaba. Uno, navigation. ¿Sí? Y ahí puedo hacer, por ejemplo, un salto corto que me consume un Stardate. Tengo 35 Stardates. Vamos a elegir uno ahí. Y tengo que poner el destino, la coordenada XY. El Enterprise es ese que está a la izquierda, ¿no? Ese asterisco con dos, el menor y el símbolo menor y mayor. Vamos a poner un número entre el 1 y el 10, podría ser 6. Y la coordenada ahí vamos a poner 3. ¿Sí? Confirmamos si queremos hacer el salto, nos lleva a un Stardate y 6 de energía, ponemos 1 y ahí se movió la nave de un sector del espacio a otro, ¿sí? Bueno, pero más allá de eso hay una nave, hay un avión, hay una nave, perdón, de la Federación también ahí bien a la derecha, se puede ir ahí. Hay que jugar con los valores. Es un estilo de programación bastante simple, numérico, similar al anterior. Hay una línea de comandos donde podemos indicar las órdenes. Y ese mapita, bueno, nos ilustra un poquito la situación,
que de alguna forma termina siendo algo también interesante, ¿sí? Eh, claro, en aquel momento no había problemas de copyright. Seguramente como esto ocurría de una manera mucho más concentrada en el ámbito académico, en el ámbito de las universidades, y seguramente eran estudiantes o investigadores que les gustaba Star Trek, nadie los iba a salir corriendo por eso, ¿sí? Esto es 1971, la década del 70, principios de la década del 70, ¿sí? Así que no había estos problemas de copyright. Esto es, no, el Tennis for Two fue mucho antes, ¿sí? Mucho antes. O sea, Esto ya primero las fue, computadoras eran más accesibles. ¿Mm? o sea, primero fue el Tennis for Two y después vino esto. Así es, sí, sí, sí. Tennis for Two es súper, súper, súper arcaico y recuerden que Tennis for Two no se ejecutaba en una computadora, ¿sí? Era un osciloscopio con alguna circuitería ya armada y nada más. Esto es ejecutado en una computadora y programado por alguien. ¿Mm? Eso es la diferencia esta es la principal diferencia de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Nosotros en las clases anteriores hablamos de Space War creado en una computadora y a partir de ahí seguimos la aventura de Space War, el derrotero, hacia las consolas, hacia las máquinas de arcade y luego hacia las consolas. Ahora estamos examinando la historia de los juegos, pero que nacen en computadoras, son programados en computadoras, pero en el ámbito académico, y cómo siguieron existiendo en las computadoras y se fueron mutando, digamos, como otro arco narrativo dentro de las computadoras, ¿sí? Acá no es una PC, es una computadora grande que ocupa una habitación. ¿Mm? Por eso esto lo jugaban, en general lo jugaban los estudiantes o los investigadores en su tiempo libre, una vez de que habían terminado las tareas diarias, se ponían a jugar estas cosas, ¿sí? Que en realidad lo programaban ellos mismos también, no era nada del otro mundo para ellos, o sea, sabían hasta todas las posibilidades. Muchos estudiantes e investigadores en esta época usaban las computadoras para crear simples juegos. Space War es un ejemplo de eso y lo habíamos visto en una clase anterior. Bueno, había otros dando vuelta por ahí. Claramente, a medida que fueron incorporándose funcionalidades a las computadoras que aún eran muy grandes, empezaron a jugar con estas cosas. El tatetí, los clásicos, el ahorcado, la batalla naval, todos esos se programaron de alguna forma. Tal vez uno de los más populares además de Space War, que Space War, recordemos, abandona la universidad de la mano de los empresarios de arcade, de los empresarios de pinball y se va a las salas de arcade, ¿no? Y a partir de ahí empieza otra aventura. Pero en este caso, muchos quedaban ahí en las universidades. Además de Space War, Tatetí fue uno que se llamaba XOXO y que era muy fácil de implementar y se podía jugar con facilidad. Lamentablemente muchos de estos juegos se perdieron para siempre porque eran borrados por razones de espacio. No se podían mantener y no se podían guardar en esos discos grandes que vemos a veces en algunas fotos porque eso era para el registro de datos científicos y los trabajos que tenían que hacer. Entonces en muchos casos eran juegos que podían jugar en entornos limitados, duraban un tiempo y después los borraban. En algunos casos podían llegar a cargar el juego, programarlo, un viernes a la noche, jugar el sábado y después borrarlo. Para, en todo caso, si el fin de semana siguiente querían jugar, lo cargaban el viernes. Cuando digo cargar era tipear sentencia por sentencia para cargarlo, ¿sí? Eran juegos más pequeños en cuanto a funciones de código. Pero muchos de estos, lamentablemente, se perdieron para siempre y seguramente había buenas versiones de Tatetí, alguna batalla naval interesante. No hay registros de esos juegos, más que el recuerdo mismo de los desarrolladores que dicen, sí, me acuerdo que John había hecho uno en Stanford y nos pasaron, pero se perdió para siempre. De estas personas que estaban en las universidades, científicos, investigadores, profesores o empleados mismos técnicos de la universidad, había uno llamado William Crowther, que William Crowther era programador y explorador de cavernas, ¿sí? Así tal cual lo comento. Era programador, sabía programar y su trabajo era programar computadoras,
pero además era explorador de cavernas. Es una cosa que acá no hay mucho en la Argentina, pero que en algunos sectores del mundo sí. Y esto es gente que tiene por hobby, cuasi deportivo, meterse en cavernas y explorar cavernas de diferente tamaño y diferente profundidad en los Estados Unidos, ¿sí? Y ha habido más de un caso en el que ha habido una muerte dentro de la caverna. En algunos sectores de los Estados Unidos hay unas cavernas realmente asombrosas y muy profundas. Y en YouTube van a encontrar videos muy interesantes de gente que practica esta actividad. Si tienen mucha claustrofobia, les va a costar ver algunos de esos videos, pero la verdad que es muy interesante. Son todas cavernas que ya tienen mapas y ya los conocen, pero las van explorando, van bajando con sogas, subiendo, pasando por sectores muy, muy pequeños donde apenas pasa el cuerpo. Bueno, es una cosa que yo jamás podría hacer, pero es una actividad. Bueno, William era un programador y explorador de cavernas. ¿Y qué podría hacer con esa combinación de dos cosas? En 1975 escribió un programita que se llama Adventure. Estaba programado en Fortran, un lenguaje que todavía está vigente en algunos sectores, un lenguaje nacido para exclusivamente la programación científica, en una máquina que era una PDP-10, que era básicamente era un mueble grande en una sala. Un par de muebles. Ese juego, Adventure, o Colossal Cave Adventure, la aventura de la caverna colosal, es un juego en el cual es un juego de texto en el cual uno va escribiendo, hay una descripción de la situación en la que estamos y damos comandos, damos órdenes para movernos, por ejemplo, para el norte, para el este, para el oeste. Son comandos muy simples y permitían recorrer alguna caverna. ¿Sí? Nos decía, estamos ahí, por ejemplo, nos dice, estamos en un corredor largo y estrecho que se va fuera de la vista hacia el oeste. El final del este tiene un agujero a través de que podemos ver ahí una formación geológica. Entonces podemos ir al norte, podemos ir al sur, al este. Cuando vamos a uno o a otro, lo que cambia es el escenario y nos va describiendo qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Esto también tiene una versión online, más de una me parece, eh, y esta de acá, a ver si la puedo compartir. Ahí está, ¿sí? Bueno, este es uno de los emuladores que hay. Eh, Nos pide instrucciones, vamos a ponerle no. Y ahí nos dice, estamos al inicio de un camino, al final de un camino, frente a una pared de ladrillo, un edificio de pared de ladrillos, hay un bosque alrededor nuestro y podemos ir, por ejemplo, al sur. Nos dice que estamos en un valle con un bosque y que hay un río ahí al lado, en suelo rocoso. Vamos a ir más al sur. Ahí nos metemos en el río, etcétera, ¿no? Con esos comandos muy simples podemos ir navegando y está basado pura y exclusivamente en descripciones. Desde el punto de vista de programación es muy simple. Es básicamente un grafo de relatos y podemos ir de un lugar a otro. Y la trama de este juego es que, bueno, atravesar las cavernas. La gente con el tiempo ha hecho algunos mapas que vemos acá a la derecha de esas cavernas. Arrancamos acá y moviéndonos más al sur, que es lo que acabo de hacer yo en el ejemplo. En algún momento, acá hay una reja con llave, que no me acuerdo cómo hay que pasarla, y en algún momento nos empezamos a meter en esta caverna de acá, ¿sí? Empezamos a recorrer y la idea es, bueno, nada, creo que tratar de salir o volver por otro lado. Es un juego bastante lineal, pero muy icónico. Muchos de los que gustan de este tipo de juegos de aventuras, de texto, de comandos, conocen la historia del Adventure, ¿sí? Ese fue un juego que en realidad solamente lo ejecutaron ahí en su universidad, no me acuerdo ahora cuál era, pero no tenía más que eso.
Pero ustedes tienen que entender que en las universidades eh, hay mucho contacto con gente de otras universidades, ¿no? Colegas con los que compartís artículos científicos, ideas, trabajos, por ahí tenés que ir a dar un curso allá, venís acá. En algunos casos, por ejemplo, a veces había que ir a instalar un producto o un sistema a la otra universidad. Entonces, el intercambio de cosas y de información ocurría cuando la gente viajaba. Eh, Hubo 4 personas que probaron ese adventure, entre ellos Don Woods del MIT, de una universidad bastante conocida, por supuesto. Estamos hablando de este tipo de universidades, que son las únicas que podían pagar computadoras en aquel entonces. Y les gustó mucho e hicieron un juego que llamó Zork en 1977, que es básicamente Adventure en esteroides. Le han mejorado algunas cosas, ¿sí? Eh, Mariela pregunta, si en la actualidad hacer un videojuego también tienden a ser hechos por personas con inteligencia destacada o especial como en el pasado, o cualquiera se pone a hacer uno que tenga éxito. Yo creo que no es una cuestión meramente de inteligencia. Acá recordemos es gente inteligente, gente que tiene ciertas capacidades intelectuales porque trabaja en una universidad que tiene contacto con esta cuestión de los juegos y las computadoras, ¿sí? No es que había otro tipo de personas que no podían hacer juegos y no eran tan inteligentes como ellos. Capaz que podían hacer buenos juegos también, pero no tenían acceso a la universidad y no tenían acceso a computadoras. No creo que hacer buenos videojuegos requiera un nivel superlativo de inteligencia. Lo que tiene que haber es buena creatividad, ¿sí? Y eso se puede entrenar sin ningún problema. Bueno, decía, Adventure, un buen juego online, perdón, online, acabo de decir online, cualquier cosa. Un buen juego que se jugaba en las universidades. En un momento, por diferentes intercambios de trabajo, estas 4 personas prueban, en realidad fue Don Woods que visitó a William Crowder y le mostró Adventure, le dijo, che, qué bueno que está eso, ¿me prestás el código? Sí, por supuesto, tomá, llévalo. No había egos, no había intenciones de sacar rédito comercial. Pero a esto sí se les ocurrió hacer un juego un poquito más comercial que se llamó Zork, ¿sí? Ese es el mapa de Zork. Es un mundo grande y coherente, más grande que el de Colossal Cave. Eh, Incorporaba algunos avances y mejoras con respecto al anterior. Había una navegación espacial más compleja, había algunos laberintos que había que ver cómo diablos salías, había algunos pasajes unidireccionales y algunas conexiones ocultas, ¿sí? Acá se alcanza a ver, me parece, por ejemplo, yo no sé si lo ven ustedes en la transmisión, pero acá esta conexión es una línea punteada y estas también, por ejemplo, estas de acá son líneas punteadas, esta también. Esos son corredores que pueden ser o unidireccionales o necesitas algún instrumento para poder recorrer ese camino, ¿sí? Entonces, por ahí te necesitabas, que yo, un pico, una pala, entonces sí podías ir desde esta sala a esta sala, ¿sí? Pero si no, no podías. Y eso también era algo interesante, la posibilidad de hacer un cambio de lugar, recorrer un camino, si yo tengo ciertos ítems, si yo transporto ciertos ítems. Y es en realidad una innovación bastante simple, porque en algún momento seguramente el personaje agarró una pala o un pico y vos ya podés recordar, el programador puede recordar que ya lo tiene, entonces si lo tiene puede pasar por este pasadizo, si no, no. Digamos, ese tipo de cosas son simples y agregaron un gran cambio. Además, algo también muy interesante para la época, tenían un parser avanzado, más avanzado del lenguaje natural. No era claramente lo que es ahora el procesamiento del lenguaje natural, pero había un parser, un programa que estaba desarrollado por Infocom, la empresa que forman ellos, que podía entender frases como abrir el mailbox, abrir el buzón con una llave, ¿sí? Y eso
era buenísimo. Para esa época era espectacular. Poder escribir una frase y que la computadora te lo entienda era muy interesante. Esto estamos hablando 1975 y nos marca, además, lo importante que era el procesamiento del lenguaje natural en el mundo de la computación desde aquel entonces, ¿sí? Nosotros por ahí, la sociedad le ha prestado más atención con ChatGPT, pero en el fondo esto existe desde hace muchos, muchos años, ¿sí? Había que ingresar, se esperaba ingresar la frase exacta, lo que podía entender era open, mailbox y key. Lo que buscaba era detectar esas tres palabras clave y con eso hacía la acción. Yo creo que tenía cierto margen de error, ¿no? Por eso era una especie de procesamiento del lenguaje natural. Lo- Incorporaba además los comandos direccionales que ya tenía Colossal Cave, pero tenía una narrativa más intensa. Nada muy complejo, pero al agregarle ítems y al agregarle una trama pequeña detrás de un mundo de fantasía, era más enriquecedor que Colossal Cave, que estaba pensado para recorrer una caverna, porque quien lo hizo era un explorador de cavernas por hobby, ¿no? Así que Zork fue muy interesante y era un escenario bastante grande y también estuvo Zork 2 y Zork 3. Acá lo más loco es, eh, no hay un escenario real. Este mapa que estamos viendo es una construcción de quienes jugaban a Zork. Iban haciendo sus propios mapitas. Esa es la parte buena e interesante del juego. Vas haciendo tus mapitas y vas recordando, vas investigando, vas volviendo atrás. Ya no es el mapa que nosotros vemos presionando la tecla M en algún juego para ver dónde estamos. Requería tomar apuntes, requería tener tus planos y tus datos registrados, y eso creo que estaba muy bueno. En aquella época era muy interesante, pero creo que todavía lo sigue siendo, tener un juego que me permite a mí llevar mis anotaciones para poder avanzar en el juego, ¿no? No era un juego de rol técnicamente porque creo que no había una forma de personalizar tus propiedades para cumplir alguna función en la narrativa. Pero yo creo que es una de las primeras aproximaciones a un juego de rol, ¿sí? Es interesante. El Zork, creo que hay alguna otra versión ahí online, pero no la busqué. ¿Sí? De todas formas, la mecánica, que es lo que queríamos ilustrar en los ejemplos anteriores, es la misma. Y vale la pena, creo que vale la pena juguetear un poquito con estas cosas. Esa es la comparación de Zork, del mapa del Zork con el mapa de Colossal Cave. ¿Sí? El de Zork es más complejo, parece el de Colossal Cave súper complejo, en realidad no lo es tanto, es más el esfuerzo por dibujarlo. De hecho, ese mapa de Colossal Cave de la derecha tiene spoilers, ¿sí? Debería haber puesto el que no tiene spoilers, porque ahí te dice dónde están algunos diamantes, donde hay etcétera, algunas cosas. Pero claramente era mucho más complicado y más elaborado el de Zork, ¿sí? Que es la evolución de la anterior. Es uno de tipo dungeon y creo que son los primeros. Estos han largado, estos son los icónicos, los que tiraron la primera piedra, los que marcaron un género con esto, ¿sí? Pero recordemos que también lo que hablábamos al principio, esto es porque en parte la tecnología te permitía esto y nada más que esto. Entonces, sale un juego en el cual tenemos que navegar e investigar cavernas, ¿sí? Y tiene una mosquita en el anteojo. Tenemos que investigar cavernas y eso lo hizo una persona que explora cavernas. Entonces, y además era programador, entonces se le ocurrió esa idea y sin saberlo creó un género nuevo de juegos, ¿sí? Y unos amigos tomaron la idea y crearon Zork 1 y la perfeccionaron y de a poco empezaron eh, a acercarse a juegos en los cuales hay que explorar un poquito. Por ahora, con la tecnología que tenemos, escribiendo las órdenes, norte, sur, este, oeste, no había un software demasiado interactivo, había que escribir el comando y presionar Enter para que el programa tomara ese comando y decidiera qué hacer.
No teníamos todavía ese grado de interactividad que conocemos hoy en las computadoras. Así que si nos trasladamos mentalmente a esa época, vamos a ver que son innovaciones buenas y seguramente eran juegos fabulosos de jugar. Las interfaces de las computadoras, las capacidades internas que había en aquel entonces y el perfil de los usuarios y de los creadores, que eran básicamente científicos o ingenieros trabajando en lugares donde tenían acceso a las computadoras, esos crearon un género que sobreviviría muchos años, porque de hecho esto de escribir comandos, juegos en el que escribimos comandos para hacer una u otra cosa, eh, probablemente a algunos les traiga algún recuerdo de juegos viejos, pero más recientes que Zork, en el cual hay que escribir en la forma lo más natural posible, que es lo que queremos hacer. Además, las tecnologías como ChatGPT, Claude, Grok, Gemini, todas estas empezaron también a abrir una forma de comunicarnos con las computadoras que hizo un pequeño revival en este tipo de juegos. ¿Sí? Y que en algunos casos están experimentando con estas tecnologías. Pero lo que podemos rescatar hasta esta instancia es, las computadoras eran grandes y costosas, estaban solamente en universidades o institutos, y la gente inquieta y creativa, además de usarla para el laburo que tenían que hacer, científico y numérico, por ahí se les ocurría hacer otras cosas. Y era un poco explorar las capacidades de las computadoras también, que no se conocía tanto en aquel entonces. Entonces se ponían a desarrollar algún jueguito simple. Había un montón que quedaron en el olvido, seguramente, simples, tatetí, batalla naval, ese tipo de cosas, pero algunos los recordamos hasta el día de hoy, como por ejemplo Adventure, o sea, Colossal Cave Adventure o Zork, ¿sí? Y esto es porque dejaron huella y porque fueron copiados y jugados por muchas generaciones de aquellos científicos e ingenieros. Pero por el momento, toda esta iniciativa para el resto de la sociedad era invisible. Es decir, si no estabas en una universidad, si no pertenecías un poco al mundo científico, tecnológico de aquel entonces, ni te enterabas que esto existía. ¿Eh? Las cosas empezaron a cambiar más adelante con el advenimiento de algunas computadoras más portátiles, ¿sí? Que es hacia donde estamos yendo. Hubo otras innovaciones, un poco olvidadas en el tiempo y un poco desconectadas de otros juegos más recientes para nosotros, pero muchas innovaciones interesantes. Howard Palmer, que está ahí en la foto al fondo, y Steve Colley, que está ahí al principio, trabajaban en la NASA. Y usando una de las computadoras de la NASA, crearon en 1973, un par de años antes que Zork, crearon Maze. Que Maze es el primer juego en primera persona de la historia. Ahí hay una captura de Maze. No he encontrado una ejecución, una emulación o un revival de Maze, pero era muy simple. Los laberintos y las salas eran como la estamos viendo ahí en la pantalla, eran simplemente unas líneas verdes, podíamos ir hacia adelante, doblar a la derecha, a la izquierda. No había un efecto de transición, o sea, si avanzábamos un paso hacia adelante, se redibujaba toda la pantalla y se veía que se redibujaba porque no era tan rápido, y el fondo de ese pasillo estaba un poco más cerca, nada más. Eso era lo que pasaba, ¿sí? Era como si hiciéramos ese mismo escenario con PowerPoint. Pasamos de slide en slide. Pero fue muy interesante porque incorporó la perspectiva que hasta el momento no existía. Para lograr esto, tenías que trabajar en la NASA, porque necesitabas una computadora muy potente que pudiera hacer este tipo de gráficos vectoriales. Y de hecho, Maze nace porque a ellos les asignan la tarea de ver si es posible explotar la capacidad de gráficos vectoriales en esa computadora, una PDS-1. ¿Sí? Tenía además, y esto también es interesante, el primer editor de niveles. O sea, había un programita aparte para hacer los niveles con el que jugabas a Maze. Algo que en aquel entonces no existía.
Y además tiene el primer mapa cenital. Esto es el mapa donde podemos ver dónde estamos, ¿sí? Que es muy importante en este escenario de laberintos. Y lo incorporan, ¿por qué? Porque es muy difícil, es muy fácil, digo, perderse en un escenario de ese tipo. Son todas líneas verdes que representan cuadros, y seguramente si te das vuelta y mirás para el otro lado, vas a ver algo más o menos igual. O sea que ya perdés noción de si estás a la izquierda, estás yendo para allá, para abajo, para adelante, para la derecha. Entonces dijeron, vamos a tener que agregarle algún mapita de referencia. Y se lo agregaron. Y la verdad que fue bastante bueno, fue una innovación. Primer editor de niveles, primer mapa cenital. Ahí empiezan a aparecer las primeras innovaciones. Pero recordemos, esto ocurre en 1973. Esto es una absoluta innovación de vanguardia y puede ocurrir en el único lugar donde hay computadoras espectaculares, en la NASA. ¿Sí? Yo creo que en aquella época ni en Stanford ni en el MIT se imaginaban un juego como este. Pero Greg Thompson se va al MIT en una visita a la NASA con una copia de Maze. ¿Y qué hicieron en el MIT con los amigos? Lo adaptaron para que 8 personas puedan jugar en simultáneo y dispararse unos a otros. Cada... en realidad no había varias computadoras, estaban todos conectados a la misma computadora, ¿sí? Pero podían jugar desde diferentes terminales en la misma computadora. Y era una especie de Doom, sí, un mini Doom, tal vez el primer FPS, el primer shooter FPS. No veías físicamente al contrincante, se representaba como un ojo. Si vos en el pasillo encontrabas como un ojo ahí como flotando, ese era tu otro amigo que estaba jugando y le podías disparar. Así que podemos decir que fue el primer FPS multiplayer, además, ¿sí? Y cuando no completaban los ocho, agregaron una especie de pequeños programitas para que hicieran como el juego. En realidad mandaban los comandos medio al azar, pero podríamos decir que es el primer bot de la historia también, ¿sí? Esto en la NASA en 1973. Era una gran innovación, ideas muy buenas. eh, Esto hizo laburar mucho el cerebro de muchas personas, pero confinado, de nuevo, confinado a ese mundillo académico, científico, y el resto de la sociedad no tenía acceso a estas cosas. De hecho, en 1973, y probablemente pasaron muchos, muchos años más, hasta que alguien tomó conciencia de afuera de decir, che, en la NASA habían hecho esto hace algunos años, ¿sí? Claro, sí. Terminaron, dijeron, bueno, ya fuimos en realidad fue después, así que dijeron, ya que fuimos a la Luna, vamos a empezar a jugar al Doom. Ahora, en esta instancia actual en la que estamos, observemos un poco qué era lo que estaba pasando, lo que estaba empezando a pasar en el mundillo de los videojuegos. En la industria aparecían las salas de arcade que se empezaban a masificar y empezaba a estar la idea de las consolas de videojuegos, ¿sí? Las que te podías llevar a casa. Muy rústicas, no estaba Nintendo, la crisis del 83 faltaba mucho, pero podemos pensar para esta época, mediados del 70, fines del 70, qué era lo que pasaba. Los juegos que se producían en la industria podríamos decir que tenían un perfil más ludológico, esto es, enfocado en el entretenimiento y enfocado en un poco en la acción, ¿sí? Y ese era el perfil general que había de los juegos que se creaban pensando en la industria. En la academia, en las universidades, los que creaban juegos eran gente que tenía otro trabajo, o sea, estaba vinculada al mundo científico, a la investigación, al desarrollo tecnológico. Los juegos que creaban, como vimos recién, tenían un perfil más narratológico. Maze probablemente es la excepción, pero estaba en la NASA y lo podemos considerar aparte. Pero todos los demás, Colossal Cave, Adventure, incluso de Sumerian Game, todos tenían un perfil más narratológico, más de plantearte en un escenario, lee, fíjate qué tenés que hacer. Hoy las nuevas generaciones les cuesta probablemente jugar a un juego en el que tienen que leer mucho. Sí, a veces preferimos una acción más inmediata. ¿Mm? Pero esta era una diferencia notoria en aquella época, en esta época incipiente de videojuegos. La vorágine de la industria y el mundo de las universidades que tenía otro ritmo
Pero creaba videojuegos también. Empezó a crear videojuegos, tal vez con un perfil más narratológico, como decimos. Ahora, acá empieza a aparecer otra revolución más intensa. A fines de los 70 aparecen las primeras computadoras personales. Esto es, así como en un momento quisieron llevar las salas de arcade a casa y enchufarlas en el televisor, el crecimiento y la utilidad de las computadoras en algún momento se planteó, desde el principio se planteó, hagámoslas lo más chicas posibles para que eventualmente uno pueda tener una computadora en su casa. Esto hubo una época en que era imposible por las tecnologías, por los circuitos que se usaban en aquel entonces y por lo costoso. Pero como ocurre siempre con la tecnología, las cosas se empezaron a abaratar cada vez más y fue más fácil producir máquinas más pequeñas que empezaron a su vez a venderse al hogar común y corriente. Tal vez la marca de tendencia ahí era DEC, Digital Equipment Corporation. Ese logo de digital es muy común en máquinas viejas que a veces se encuentran en algunos lugares de algunas universidades. ¿Sí? Yo me he encontrado con algún equipamiento digital, ¿sí? Pues más vintage. Entre paréntesis, quienes están en Bahía o cerca de Bahía, este fin de semana, viernes y sábado, hay un festival de computación vintage en un museo acá muy cercano. Bueno, tal vez la marca de tendencia era DEC. ¿Sí? DEC tenía, vos podías comprar una computadora DEC, que era muy costosa, digamos, son computadoras que en el equivalente actual podían ser $3.000 más o menos, o sea, no era fácil accederlas y sobre todo mucha gente no le veía todavía utilidad, pero digital era un poco la que dominaba el mercado. Y los lenguajes con los que se podía programar en digital eran los lenguajes que veníamos heredando de las computadoras mainframes, las computadoras que se usaban en las universidades y en el mundo científico. Entonces, para programar necesitaba tener conocimiento más técnico, tal vez, de programación. No era tan accesible. Podías comprar, digamos, en la humanidad se empezaba a poder comprar una computadora para llevártela a tu casa, pero aún era difícil programarla por cómo venían los lenguajes del mundo científico. Esas microcomputadoras le llamaban, en realidad eran computadoras enormes, pero le llamaban microcomputadoras porque ya no ocupaban una habitación, necesitaban algo más flexible para programar. Así que nace el lenguaje de programación BASIC, un lenguaje muy popular, uno de los más populares de la historia, muy simple. Hoy ya no se usa BASIC básicamente, pero BASIC básicamente ya no se usa, pero en su momento fue muy revolucionario. Era un lenguaje muy simple, había una serie de instrucciones básicas que se podía aprender, let a igual 1, go to 10, go to, sí, 10. Hay un emulador de Basic Online, hay varios, y una vez se mostraba cómo hacer un programa viejo. Bueno, ahí otro comentario al margen. Ahí Ever puso 10, let a igual 1. Lo que estamos haciendo ahí es asignarle a la variable a el valor de 1 y la estamos declarando a su vez, pero por ahí a lo que a algunos les llama la atención es ese 10 ahí adelante y que Ever puso en el chat ahora 20, 30. Eso era porque cuando vos programabas tenías que decir el orden de las sentencias. Esta va primero, esta va después. No necesariamente eh, tenías que escribirlo y que solamente una esté abajo de la otra. Tenías que enumerar las sentencias y los renglones, porque eventualmente tenías que referenciarlo más adelante. Por ejemplo, hacer go to 20, ir al renglón 20. ¿Sí? ¿Por qué poníamos 10, 20, 30? Porque por ahí tenías que hacer algún cambio y tenías que hacer alguna reestructuración del código y renumerar todo hacia abajo, tenías que hacerlo a mano. Entonces te convenía tener al menos 10 renglones de changüí ahí entre el let y el print como para agregar algo. Entonces ponías 11 o 12, 13, 14, 15 y podías agregar más cosas. Si te excedías, empezabas a reestructurar a lo sumo entre el 20 y el 30. ¿Sí? Pero bueno, es un lindo recuerdo de Basic. Basic se empezó a usar entonces para programar en las computadoras personales, las microcomputadoras que se empezaron a vender en aquel entonces. Y tuvo un boom grande Basic. Se empezó
si bien era un intérprete, o sea que vos podías programar y se ejecutaba el programa, se empezó a asimilar a diferentes marcas de computadoras en Digital. ¿Eh? Pero lo adoptó Digital, DEC lo adoptó. Y de hecho, alguien escribió un libro que se llamó 101 Basic Computer Games, David Hall. Fíjense que tiene acá el sellito de Digital ahí abajo. Y este era un libro en el cual muchos, de hecho, aprendían a programar con este libro. Tenía muchos juegos, código, tenía el código escrito, página 1, página 2, el código, así como lo puso Ever en el chat, y lo que tenías que hacer era escribirlo en la computadora y podías jugar a un tatetí o podías jugar a una batalla naval. Pero tenías que escribirlo vos, de cero, ¿sí? Pero era un libro que permitía además aprender a programar, un poco también ese era el objetivo detrás. Lo fomentó Digital y hizo popularizar muchísimo a Basic. ¿Sí? Esto para nosotros, para el rubro videojuegos, fue muy importante, no solo porque es un libro y uno de los primeros que habla de computer games, de programación de videojuegos, sino que ayudó a masificar Basic, que a su vez ayudó a masificar muchos videojuegos. Hubo unas computadoras que fueron muy populares en la década del 70. Ahí la tenemos a la Apple II, la Commodore PET o Commodore PET y TSR-80. Estas tres computadoras que aparecen ahí son las tres computadoras más populares sobre el cierre de la década del 70. De hecho, se las conoce como la Trinidad del 77. Si googlean Trinidad de 1977, le va a traer otras cosas porque es un nombre bastante confuso, pero en más de un caso les va a hablar de esas tres computadoras, la Apple, Commodore y TSR. Son computadoras del estilo de la década del 70 con monitores CRT, pero ya tienen todo ahí para trabajar. Vos te comprabas todo eso y te lo llevabas a tu casa. Era algo buenísimo. Y esa es también una de las apariciones más sólidas de la empresa Apple, ¿no? Con la computadora Apple II, que incluso es mencionada en los documentales de la vida de Steve Jobs. Fíjense además que tienen medios de almacenamiento, las tres. La Apple II tiene acá dos disqueteras y acá la TSR una y la Commodore tiene un pasacassette ahí, ¿no? Porque era un medio también de almacenamiento interesante. Como era necesario hacer persistir a la información más allá del funcionamiento de la computadora, si cuando la apagabas, esa información se borraba y tenías que hacerla persistir, la idea era grabarlo en un medio magnético. Y durante muchos años, se usaron los cassettes comunes y corrientes, porque es una cinta magnética, y ahí tenías guardados diferentes programas y juegos. Y además tenía cada una su propio teclado, y el concepto de monitor todavía no estaba separado en la industria del concepto de computadora. Entonces venía todo junto. Ese era el monitor del Apple, de Commodore, etc. La diferencia por ahí entre ellos era tal vez el procesador que usaban, diferentes fabricantes. La Apple II tenía color, tenía algunos colores, y eso la distinguía. Por eso el logo de Apple en aquella época tenía los colores del arco iris, porque el monitor era color, y después eran bastante parejas. En el fondo, las tres tuvieron muchísimo éxito y por eso se las conoce como la Trinidad de 1977. Si alguien tenía que comprar una computadora sobre fines de la década del 70, era una de esas tres. ¿Sí? Contrario a lo que se cree por las situaciones de mercado actuales, Apple no era la más popular en esas tres. Era de hecho la tercera. Y de hecho era la más cara. Costaba mil y algo de dólares, que traducido al dólar actual sería como $5.000. O sea, imagínense gastar $5.000 en una computadora y que no tenga una RTX. ¿Sí? No tenía mucho sentido en aquel entonces, pero esto era lo que se usaba, ¿sí?
Y por supuesto, o sea, efectivamente coincido con lo que dice Mariela, son lindas computadoras y hay todavía algunas que están funcionando en museos y en algunos coleccionistas. ¿Mm? Todas permitían programar en BASIC. Por lo tanto, ese libro, Basic Computer Games, 101 Basic Computer Games de Digital, servía para estas computadoras. Y eso para nosotros es una excelente noticia, porque se empiezan a masificar las computadoras personales, la gente cada vez más tiene computadoras en su casa, y quien compraba las computadoras claramente era alguien que estaba dispuesto a lidiar con ellas y aprender a programar, y muchas de las cosas que aprendían a programar eran juegos. Así que eso hizo crecer la presencia de videojuegos en el mundo de las computadoras. ¿Eh? Llevaron la producción de juegos a otro nivel. ¿Mm? Así que los juegos que nacieron en la academia se trasladan ahora a los hogares. Empezaron a aparecer cosas que hasta el momento, a nivel de consumo masivo, que hasta el momento no existían. Por ejemplo, empezaron a aparecer revistas de consumo general en las cuales se hablaba, no sabía dónde tenía el puntero del mouse, esta revista, Byte, que todavía está, donde se hablaba de programación, de cosas para programar, y a veces las revistas traían listados de códigos que vos tenías que escribir una sentencia por otra, y por ahí eran 60, 70, 80, 100 líneas, pero las escribías con mucho placer esperando ver el resultado, ¿sí? Y se transmitían, esa información se transmitía en cassettes comunes y corrientes o en disquetes, ¿sí? Y acá puse una bolsita de Ziploc porque era algo también muy común. Vos ibas a la casa de un amigo a copiar un juego y era con un cassette o con un disquete, o si no, también había algunos que te los vendían. Podías comprar un juego y te mandaban un disquete en una bolsita de Ziploc, ¿sí? No había nada de malo en eso, las leyes de copyright todavía no existían y los juegos eran cosas que se ejecutaban en las computadoras casi diríamos sin dueño, ¿sí? Y eso era muy interesante. Popularizaron algunos juegos como Chess y The Oregon Trail, tal vez el primer juego educativo masivo, el primer videojuego educativo. Ya vimos que había un juego educativo antes, pero no era videojuego. Oregon Trail era un juego también de comandos, donde vos decías ir por acá, ir por allá, hacer esto otro, y estaba situado en una caravana que se dirigía hacia el oeste de los Estados Unidos en la época de las caravanas, ¿sí? Como en 1883, digamos, más o menos. Fue un juego muy, muy conocido, muy icónico, y si buscan Oregon Trail van a encontrar un montón de versiones de ese juego y mucho texto sobre lo educativo que fue. ¿Sí? Empezaron a aparecer cosas interesantes una vez que se masificó la posibilidad de programar. Roberta Williams y Ken Williams, que ahí aparecen en la foto como un matrimonio común y corriente en Estados Unidos en la década del 70, lo que hicieron fue crear Mystery House en 1980. Eran programadores los dos y dijeron, ¿por qué no usamos las computadoras para hacer una historia? También una narrativa, de nuevo, esto viene heredado del mundo de las universidades. Y Mystery House era un juego en el cual vos tenías que entrar en comandos, digamos, entrar, abrir la puerta, etcétera, y entrabas a una casa misteriosa donde había un asesino, ¿sí? Los gráficos eran eso que estamos viendo ahí. Esto es en 1980. Ella es la primera mujer diseñadora de videojuegos de la historia y ellos fundaron la empresa Sierra Online. ¿Sí? Se llamaba Online primero y después Sierra Online. Y vos podías comprar los juegos de ellos y te los mandaban con una bolsita de Ziploc. Sí, era muy casero, pero funcionaba muy bien. Es un juego muy simple, miren los gráficos que tienen. Ahí hay una cocina y una sala. Podías hacer algunos comandos. Ahí está escribiendo un comando que se llama push cabin, o sea, era empujar el armario que está ahí. Entonces, el armario se corría. Había como una animación que se corría. Era, la verdad, muy bueno, muy entretenido. Y qué interesante es que, aún con esos dibujos,
la imaginación y la inmersión que vos tenías jugando estas cosas es la misma que hoy tenemos cuando exigimos realidad absoluta en un juego de inmersión, ¿no? Bueno, ahí están los los habitantes de la casa, uno de ellos es el asesino, ¿sí? Mystery House, capaz que encuentran alguna versión online para jugar. ¿Mm? No tenía ray tracing. Bruce Hardwick era un estudiante de física y además era un piloto. Y piloto de aviones. Y le gustaba programar. Y entonces, con las herramientas que había, las computadoras personales, la facilidad para programar en BASIC, para acceder a los lenguajes de programación, hizo un simulador de vuelo para Apple II en 1979, ¿sí? Un año antes que el anterior. Fíjense los gráficos de nuevo, o sea, fue un asco absoluto para lo que tenemos ahora, pero, y muy confuso. Hoy incluso a alguno le mostramos este gráfico que costaría entender de qué se trata, solo la parte de arriba, pero se ve ahí que hay un puente y unas montañas, ¿sí? En el fondo. Y el simulador solo tiene, muy simple, solo tiene un altímetro, creo que tiene la velocidad del aire, me parece, la velocidad, y tiene ahí unos comandos de izquierda, derecha, arriba, abajo. Por supuesto, la velocidad era muy lenta, el redibujado de esas perspectivas era muy costoso, pero fue el primer simulador, ¿sí? El primer simulador de vuelo hecho casi de manera artesanal, ¿sí? La idea esta de simulador se replica luego a otros escenarios, a barcos, submarinos, tanques, y de a poco empiezan a agregarse esas funcionalidades, ¿no? Porque tiene éxito y además es divertido tener un simulador donde puedes operar algo. Bueno, ese fue sí, un simulador de carreras también. Ese fue el primer simulador, ¿sí? Bruce Hardwick fue el que tiró la primera piedra. También aparece del otro lado del mundo con una historia diferente, pero con computadoras diferentes, pero también en el ámbito académico aparece Alexei Pajitnov. Un nombre muy raro, pero es nada más y nada menos el creador del Tetris. Él lo crea en 1984 en la Academia de Ciencias Soviética, una academia de mucho prestigio y muy, muy buena. Y él hace ese programa casi por diversión. De hecho, esa captura, si no me equivoco, es la captura cuasi original, podríamos decir, del juego Tetris. Las fichas no tenían colores, eran simplemente esas figuras que iban cayendo en una pantalla de texto, o sea, una pantalla basada en texto. Solamente mostraba caracteres. ¿Mm? No tenía mercado en la Unión Soviética porque no había computadoras accesibles, nadie tenía. Había uno o dos productores de arcades soviéticos, pero venían retrasados varios años con respecto a lo que ya venía ocurriendo y ya vimos en Estados Unidos y Japón. Así que el Tetris, bueno, por ahí quedó estancado, pero es muy interesante la historia del Tetris y su proliferación en otros países a través de asuntos de copyright y violaciones de copyright, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que en 1984 el mundo estaba virtualmente particionado en dos, luego de la Segunda Guerra Mundial. Estaba el bloque soviético y el bloque de los aliados, ¿sí? Y cuando digo particionado en dos, digo auténticamente particionado con un muro en el medio y muy poca relación de contacto entre ellos. Entonces, llevar una cosa de un lado a otro era bastante difícil. Sin embargo, muchas empresas compraron los derechos del Tetris, varias empresas, el Org, Andrómeda, Mirror, Tengen, y también surgieron algunas confusiones porque el verdadero copyright del Tetris lo tendría en todo caso la Academia de Ciencias, no Alexei, porque además digamos, un país comunista, entonces Alexei no iba a lucrar con eso. La Academia de Ciencias era la verdadera dueña, no lo iba a comercializar. Hubo una versión trucha que salió por algún lado de Inglaterra. En Inglaterra alguien firmó un acuerdo con Hank Rogers, que aparece ahí en la foto,
que está ahí con Alexei, para llevar el Tetris, pero resulta que no tenía la autorización real, entonces otra empresa le sacó la idea. Bueno, es muy interesante la historia del Tetris, van a encontrar mucho de eso, de ese material online, y hay un documental, no me acuerdo si en Netflix o en dónde, que bueno, también cuenta todas estas vueltas de lo que es probablemente uno de los juegos más famosos de la historia y que todavía sigue vigente, porque todavía cada tanto alguien juega al Tetris, eh, aunque sea para matar el tiempo, ¿no? Vamos a hablar más adelante de la evolución de los juegos casuales y el Tetris eso. En la segunda mitad de los 80, los juegos se enriquecen con narrativas y efectos más cinematográficos, porque empiezan a aparecer videos, empieza a aparecer tecnología color, y las computadoras son cada vez más rápidas y cada vez más veloces, y eso es algo que cambia año tras año. Es decir, las computadoras de 1984 eran más rápidas que las del 83, que eran más rápidas del 82. Así que empiezan a tener narrativas más complejas y efectos más cinematográficos. Aparecen empresas como Broderband, que hacen Prince of Persia, o Karateka, un poquito menos conocido, para la Commodore 64, Cinemaware, que hace Defender of the Crown, y El Rey de Chicago, también aventuras gráficas, y bueno, el indiscutible Lucasfilms, que se llamaba en aquel entonces Lucasfilm Games, y con el Maniac Mansion, un juegazo, en mi opinión, que además tenía la particularidad de tener callejones, ¿no? Dead ends, o sea, llegabas a situaciones en las que no podías salir. Creo que, me parece, si no mal no recuerdo, en el Maniac Mansion podías caer preso y no tenías forma de salir de la cárcel. Y por supuesto, uno de los más icónicos de la historia de la humanidad, que es el Monkey Island. Todos estos juegos fueron muy relevantes en su momento y tuvieron muchas ventas, pero nosotros nos gusta enfocarnos no en el impacto financiero, sino en qué trajo de nuevo al mundo de los videojuegos, ¿no? En qué fueron innovadores estos juegos. Bueno, estos están en la década del 80, mediados de la década del 80, y toman toda la iniciativa de la narrativa histórica de videojuegos en las universidades, que ya vemos de dónde viene un poco esta historia, y la vuelcan al mundo de las computadoras personales con estos juegos que tienen mucho éxito, ¿sí? Muchos de ellos, en el caso, por ejemplo, de Monkey Island, eh, favorecidos por un cambio también en la tecnología, con las interfaces de usuario, empieza a usarse el mouse, empiezan a aparecer los juegos de point and click y algunas innovaciones de ese tipo que tuvieron bastante impacto, ¿sí? Vamos a hablar después de alguna. Estoy haciendo un repaso básico hasta principios de la década del 90, del que vamos a retomar la próxima clase, pero eh, empiezan quiero marcar el cambio revolucionario que estamos viviendo en esta instancia. Will Wright y Jeff Vaughn crean en 1989 Micrópolis, un pequeño juego donde tenés que simular una ciudad. Ellos pensaron que Micrópolis no era un nombre muy significativo, así que le pusieron SimCity y crearon una empresa que se llama Maxis. Entonces, ellos abrieron un rubro nuevo prácticamente. Había otro juego de una empresa llamada Bullfrog, que es Populous, que era bastante similar en 1989. ¿Sí? Tenés que simular una ciudad, una civilización con algunas catástrofes al azar. Esto de una ciudad con catástrofes al azar, con las cosas que van pasando y que tenés que atender, ya vimos, tiene su genealogía con algunos juegos más antiguos como Sumerian Game, ¿sí? Pero claramente la capacidad visual de producir algo interesante donde podemos ver la ciudad fue revolucionario, ¿sí? Ese es el primer SimCity y bueno, incluso creo que hasta el día de hoy en esa versión y en esa interfaz es atractivo de jugar el SimCity. En el año 1991, un poquito después, ya estamos ahí entrando a la década del 90, se crea Civilization, que es un juego que también trae algo nuevo en la mesa, que es esto de los juegos de estrategia,
Y lo hace una persona que se llama Sid Meier, que gusta de poner su nombre en todas las versiones del Civilization, ¿sí? Entonces es siempre Sid Meier Civilization 3, Sid Meier Civilization 4, etcétera. Pero como verán, es un rubro en sí mismo y ha tenido mucho éxito, ¿sí? Aparece en 1992, también un poco inspirado por Civilization y por otros juegos anteriores. Aparece Duna 2, que es probablemente el primero que pone los elementos necesarios y recurrentes para los juegos de estrategia en tiempo real, como el StarCraft, el WarCraft y el Age of Empires, ¿sí? Dune fue el primero que hizo estas cosas, ¿sí? Un juego bastante ágil para su época. A principios de los 90, entonces, ya llegando a los 90, digamos, recorriendo este camino, podríamos decir que se distinguen tres corrientes filosóficas del desarrollo de videojuegos. Uno, los juegos de acción, los arcades, hay mucha acción física, hay un mercado muy amplio, hay un entretenimiento más activo y más concreto. Están después las narrativas como segunda corriente filosófica del desarrollo, son juegos de aventuras, historias variadas, un gameplay más tranquilo, ¿sí? Quienes nos gusta jugar, siempre tenemos algún juego con un pacing, un ritmo más bajo. Estos juegos de narrativas todavía son muy vigentes y lo estuvieron desde el principio, ¿no? Pero vemos que tienen representan una corriente filosófica diferente. Y otros son las simulaciones. Hay mayor libertad de hacer cosas, hay algunas misiones, pero a veces no, es simplemente salir a volar, salir a manejar un barco, hay una gran variedad de opciones y hay también mucha creatividad a la hora de hacer juegos como el SimCity o el Dune, ¿sí? Esas son las tres corrientes filosóficas con las que estamos cerrando la década del 80 y sin embargo, están todas muy interconectadas porque empiezan a aparecer combinaciones también y empiezan a mirarse entre ellas, a ver qué pueden aportar. En el fondo, en la década del 80, si vamos a analizar el escenario global, estas dos, narrativas y simulaciones, existen únicamente en el mundo PC, en el mundo de computadoras personales, ¿sí? No hay narrativas y simulaciones fuertes en la década del 80 en las salas de arcade y en el mundo de las consolas. Algo que con el cambio tecnológico que provoca la década del 90 empieza a cambiar de a poquito, ¿sí? Y es ahí donde vamos a retomar la próxima clase. Década del 90 y ahí ya va a haber, acá empieza a haber una explosión de juegos, ya vamos a mencionar los más icónicos, pero siempre va a pasar que alguien me va a decir, Diego, no mencionaste tal juego. Es cierto, hay muchos juegos que marcan un camino y eso está buenísimo y me van a ayudar a recordar y a completar este paseo, seguramente, pero no podemos detenernos demasiado en todas las variaciones de juegos. Así que desde el punto de vista cronológico y del ritmo que llevamos, vamos a ir más rápido tal vez en esta década y la del 2000 que la que sigue, ¿no? Que las anteriores, quiero decir. Así que, pero es donde empezamos a acercarnos a las nociones de juegos más familiares para nosotros. Lo importante de este recorrido histórico cronológico que estamos haciendo es entender la evolución de la tecnología como habilitadora de videojuegos, entender qué cosas se pueden hacer y entender también la mentalidad de la gente en aquel entonces, ¿sí? Nosotros hoy hacemos un juego y decimos, es tipo, quiero hacer un tipo Doom, pero con un componente de RTS que además tenga algo de acción por turnos. Entonces ya con eso describimos un juego, pero eso es porque todo eso ya existe y lo podemos usar para describir nuevas ideas. Pero todos estos casos que vinimos viendo en las últimas clases corresponden a gente que fue abriendo camino, creando algo nuevo, ¿sí? Y eso tiene valor, por supuesto. Bien. Bueno, vamos a dejar acá. El Loom, sí, me acuerdo del Loom. El Loom creo que lo había jugado hace poco. Tengo el motor de Look, ay, no me sale ahora.
el Scum BM, lo tengo, ese, gracias, lo tengo en el celular y en la tablet y lo juego cada tanto, ¿sí? Bueno, chicos, los dejamos acá. Eh, que tengan todos un muy buen fin de semana y en Moodle voy a subir esta clase. Ya pedimos el acceso a los videos para que los suban al Moodle, los videos de las clases anteriores. Voy a subir el cronograma y pronto va a venir otro pequeño cuestionario. Voy a dar un poquito más de tiempo, pero un cuestionario también que nos va a ayudar a pasar por algunas de las cosas que estuvimos mencionando en estas clases, en estas últimas clases, ¿sí? Bueno, espero, esta fue la década del 70-80 en computadoras personales y espero que les haya gustado, diría, un programa de televisión de la década del 90. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, si no, chicos, nos vemos.